salvación nos hace eh, entender que tiene un precio y que hay que pagarlo, pero pagamos por nuestros errores. No sé si le bajemos tantito. Entonces, tenemos que pagar nuestros errores. Yo he encontrado mucho miedo a poner por obra la palabra, a ponerla por práctica. He encontrado que la gente antepone muchas veces sus afectos, su afecto fraternal a la palabra de Dios. La gente es muy poco dada a la, a la, profundi, a la profundidad de la palabra o profundizar en la palabra. Se da muy poco. Hemos llevado nuestras vidas con parte de nuestra vida humana y con parte de la palabra. Esa mezcla se ha hecho muy tóxica para nuestras vidas espirituales y pues nos va alcanzando día con día y va haciendo que la gente vaya sucumbiendo, la gente vaya perdiendo el primer amor, vaya perdiendo el interés y en un momento dado diga, bueno, pues yo estaba caminando con Dios, yo entré creyendo con Dios, pero pues tengo hijos que no creen, tengo matrimonios dentro de la familia de una manera en la que a veces no están casados, a veces están divorciados, a veces están afectados de alguna manera o usted ve la continua confrontación dentro de las parejas, en los hogares, cuando no debiera de ser así. Y entonces nos preguntamos qué pasó, dónde fallamos o dónde no aplicamos la palabra. Y Pablo veía que esta problemática estaba muy fuerte, había separaciones, había incertidumbre dentro del pueblo, dentro de la iglesia. Me caso, no me caso, estoy libre, enviudé. Todo esto tiene se junta en una amalgama de situaciones que hoy todavía los hogares la están enfrentando. Yo hablo seguido con hermanos, con hermanas que veo su insatisfacción. Eh, Hace poco me hablaba alguien de otro lugar y me decía que se había casado con tanta ilusión, con un proyecto de vida, a que cuando llegaran los hijos, pues la vida iba a ser en cierto sentido bendición y todo iba a estar en una satisfacción, pero eh, se va perdiendo el sentido, se va perdiendo la ubicación y esto lo vemos a través de la escritura. Cuando el apóstol Pablo dice, a paz nos llamó el Señor. Ahora, esta parte, le digo, conlleva mucho, conlleva qué paz, qué paz se va a encontrar en todo esto. Si bien muchas familias o muchas parejas llegaron al Evangelio con ya en una formación, no era que llegaron al Evangelio y luego ahí formaron su hogar, su familia, no. Muchos llegaron muy dañados, casados, divorciados, juntados, en situaciones terribles, tremendas, que nos hacen pensar. eh, Muchos llegaron con hijos aquí, hijos allá, eh,
todo esto, hermano, está implicando que en un momento dado nosotros nos preguntáramos y dijéramos, bueno, ¿hasta dónde estoy haciendo lo que es correcto y estoy poniendo los fundamentos para despegar de esto? Pablo veía esta batalla mental en la gente, y la gente le preguntaba a los líderes, y los líderes a su vez a Pablo. Y Pablo, con un conocimiento tan profundo de la Escritura, viendo la relación que había tenido con el Señor, y aún como él describe, ¿verdad?, cuando le fue puesta la revelación de la comunión, y él dice, porque yo recibí del Señor, ¿verdad?, lo que también él les expresó a sus discípulos en un momento. Entonces, esta revelación entra dentro de esta explicación de Pablo en el capítulo 7 de Primera de Corintios, cuando él está diciendo, bueno, esto lo digo yo, no el Señor. Para esto no tengo mandamiento, pero este es mandamiento del Señor. En otras ocasiones, entonces estaba acomodando lo espiritual a lo espiritual, y sabía que el creyente con un nuevo nacimiento iba a tener siempre la ubicación correcta. Pero nos alcanzó esta edad, nos alcanzó este tiempo tan difícil, donde las estadísticas nos están mostrando situaciones muy difíciles. ¿Qué conlleva el matrimonio? ¿Qué conlleva la búsqueda de una pareja? A veces veo que los que están sin casarse pues están perturbados y dicen, yo quisiera casarme. Y los que están casados dicen, ¿para qué me casé? Y entonces usted encuentra toda esta batalla en la que es difícil soltarse cuando usted viene al Evangelio. En el mundo sin Dios, pues la gente resuelve las cosas de otra manera y dice, bueno, no nos llevamos bien, nos vamos cada quien y adiós. Pero nosotros pensamos un poquito más y analizamos un poquito más. Y le digo, todas estas situaciones que estaban dentro de la iglesia de Corintio, y no solo de Corintio, porque también lo vemos como él lo toca con los efesios, lo toca con los colosenses, lo está tocando con todos, porque esta es una problemática general. Yo a veces no entiendo por qué la gente no es feliz con el Evangelio. Usted ve que tenemos días buenos, días malos. Usted ve que tenemos aciertos temporales. A veces tomamos a la ligera cosas y a veces las tomamos con más peso las cosas, ¿ve? Pero estamos viendo esto de una manera muy detallada, y entonces está hablando tocante a la formación de la familia, y estoy haciendo un resumen de lo que hemos estado viendo en estos servicios. Y dice él, por ejemplo, los hijos. ¿En qué condición quedan los hijos cuando hay una separación, o cuando vienen fuera del matrimonio, o cuando están dentro de una pareja que está junta, pero no son sus hijos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está aconteciendo? Hay una parte cuando el apóstol está diciendo, si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone,
Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Ahora, ¿qué es esto de santificar al marido y santificar a la mujer incrédula e incrédulo y a los hijos? ¿Qué es? Debemos de tomar esto como ¿a qué se está refiriendo el apóstol cuando dice, pues detente? ¿Ve? Mire, una de las formas en las que nosotros estamos viendo es la deformación de los niños desde pequeños, y muchas veces a través de un cónyuge incrédulo se fomenta la descomposición de los niños. Cuando no hay respeto, cuando no hay un acercamiento a los valores éticos, ya no a los valores cristianos, sino a los valores éticos, ¿verdad? De una conducción, lo cual hoy es muy difícil, Hoy usted difícilmente va a encontrar una tendencia a lo ético, ya no se puede. No se puede. ¿Por qué? Porque todo lo que nos rodea está siempre tratando de oprimir el hogar, descomponer el núcleo familiar. Entonces, lo que Pablo está hablando en su momento, está diciendo, si el marido consiente y respeta tus principios y tus valores cristianos, entonces él está siendo santificado. Si él se está deteniendo a no burlarse, a no criticar, a no discutir, a no confrontar, a no descomponer esa base que la Biblia le da a un hogar, entonces quédate ahí, ¿ve? Pero si no te da esos valores, si no tiene un respeto, si no tiene un apego, si no tiene un lugar serio para la palabra y los valores que la palabra nos enseña, entonces sepárate. Es una decisión que está tomando el apóstol y está diciendo, dile que no se puede vivir así. ¿Por qué? Porque te va a descomponer todo. Estaba leyendo las estadísticas y hasta el 2015 en la familia, dentro de la familia, ya había 3 hogares de cada 10 donde la madre es cabeza del hogar, es padre, es madre y está dirigiendo. ¿Ve? Fíjese, esto es una estadística tremenda, ¿ve? Porque ya estamos hablando de mucho número de matrimonios, de hogares donde la esposa es la que tiene, lo hubiera querido o no, la responsabilidad de estar ahí. Y entonces en un hogar donde la esposa toma ese liderazgo porque no está alguien, porque no se quedó alguien, imagínese el crecimiento de los hijos, ¿ve? Imagínese el crecimiento de los hijos sin una imagen de autoridad que está aportando el padre dentro del hogar. Entonces los hijos van a crecer a la deriva. Y entonces, si no está la palabra de Dios teniendo la forma de poder estabilizar todo, entonces empieza el problema. Y por eso Pablo está hablando, ¿cómo sabes tú? ¿Verdad? Ahora, por un periodo de tiempo se pelea y se lucha. Pero llega un momento cuando estos valores no son tomados en cuenta. ¿Ve? Ahora, alguien nacido del Espíritu, ya sea un hombre o sea una mujer, va a pelear por los valores,
va a pelear por lo que va a tener el futuro de su hogar, el futuro de sus hijos. ¿Ve? Yo conozco una persona que enviudó con 5 hijos, nunca se casó, nunca anduvo buscando a ver quién más sustituía al padre, pero eso ya no es así. Le estoy hablando hace de 30 años. ¿Ve? Hoy ya no es así. Hoy va a buscar a alguien, y si no da resultado, bueno, va a buscar a alguien más, y si tampoco, va a buscar a alguien más, y se va a ir descomponiendo todo lo que es la estructura familiar. Y Pablo está diciendo, por un tiempo pelea. Si tú no puedes, si no se puede, entonces sepárate. Lo importante es que tengas paz. ¿Ve? Y esto es algo que cuesta, inclusive aconsejar cuesta. ¿Ve? Por eso los organismos de gobierno están buscando de que no se separe, y entonces tienen pláticas, tienen tiempos en los cuales están instruyendo a los matrimonios con problemas, pero ya se llegó mal, se está mal. Entonces, ¿qué es esto? Lo que tenemos: 3 de cada 10 hogares mexicanos, una mujer es la jefa de familia, según las estadísticas del INEGI. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Y bueno, estamos hablando de una familia nuclear, y entonces cuando lo primero se conforma con el núcleo familiar de la primera generación, es decir, padre o madre con hijos o pareja sin hijos. Ahora, ¿qué es lo que conlleva todo esto? Entonces, de un total de hogares en el 2015, 7 de cada 10 son nucleares. Es una familia normal, padre, madre, hijos. ¿Ve? Ahora, de ahí, entonces, el otro 3%, lo que tienen es esta deformación, donde ya no está un jefe, sino que ahora la mujer es la que toma todo, y eso conlleva a la descomposición social. ¿Por qué? Porque los hijos van a crecer oyendo lo que quieren, viendo lo que quieren, comiendo lo que quieren, vistiendo como quieren, haciendo lo que quieren. Y Pablo está diciendo, por un tiempo quédate, persevera. Pero ya cuando veas que esto no se puede, entonces sepárate, porque a paz nos llamó el Señor, ¿verdad? Entonces, si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿Qué sabes tú, oh marido, si harás salvo a tu mujer? ¿Ve? Entonces, la manera, hermano, de mantener esto es también cuando la parte que cree se mantiene en la fe, esperando tener resultados en sus hijos. Y luego, entonces, pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado a algunos siendo circunciso, quédese incircunciso, porque estaba la traba, ¿verdad?, de que si se circuncidaban.
Los que venían del judaísmo decían, todos se tienen que circuncidar, porque la Biblia dice así para nosotros los judíos, y si nosotros estamos profesando esto, bueno, pues lo tenemos que hacer, ¿ve? Y entonces estaba una batalla dentro del hogar, ¿verdad? ¿Sí está aquí, hermano? Cada uno, entonces, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Esta parte encierra mucho, hermanos, para cada uno de nosotros. Y les digo, aquí es donde pienso yo que está el problema, ¿verdad? Siento que la gente ya no profundiza en las cosas que tienen todo, ¿ve? Que es la palabra de Dios. Ya no están llegando más allá. Yo lo he notado aún en mi familia, aún si usted quiere en mi esposa, si usted quiere en mis hijos, si usted quiere en mis yernos, mis nueras, todos, yo veo que ya no está una profundidad. Lo veo en usted, lo veo, estoy tratando de analizarme yo. La gente tiene sus conceptos, dice, yo creo esto y punto, yo lo voy a hacer así y ya. Pero no estamos yendo a los valores principales que la palabra va a generar de acuerdo a poner la palabra en primer lugar. Por eso dice, entonces la circuncisión, todo lo que hagamos exteriormente, todo lo que tratemos de aportar, ¿sí está aquí, hermana Maritza? Entonces, busquemos esto, hermanos, les digo, todas estas fuerzas que están tratando de desmantelar esto, dice, cada uno en el estado que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más, porque en el Señor, dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, libre es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado que fue llamado, así permanezca para con Dios. Ahora, esto lleva a un, le digo, a un conocimiento. Dentro de la formación de cada individuo para llegar a ser esposo o esposa, le digo, la mentalidad está en esto. Y Pablo veía cómo se apagaba el sentido espiritual en los que se casaban. No perdían, como le digo, su salvación, pero se apagaba. Y veía que estos problemas, ¿verdad? Dice, quisiera pues que estuvieseis sin congoja. ¿Qué es congoja? Es tristeza. Si usted ve a qué o cuál es el proyecto del matrimonio, es ser felices, es estar completos, es el llegar a estar realizados. Pero Pablo está hablando de que cuando alguien se casa, por lo regular llega a estar en congoja. ¿Por qué? ¿Por qué es esto, hermano? Si esto lo vemos, dice, estás ligado a una mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. A veces nuestro concepto, le digo, es de insatisfacción. El que está casado dice, ¿para qué me casé? Los que no están casados dicen, yo sí quisiera casarme, pero describimos un ejemplo de lo que queremos. No existe
El marido a pedir de boca no existe. La mujer, la esposa a pedir de boca no existe. No existe. ¿Ve? Yo veo mucha gente, hermanos, frustrados. Y dicen, no, es que yo me tengo que casar y Bueno, se casan. ¿A qué se casan? A lo que Pablo dice. A llevar tristeza. A la tristeza. Es muy difícil que el hombre tome una ubicación y decir, yo tomé a esta mujer, ella me dio todo, ella aportó todo, ella se da completamente, tengo que buscar la manera de hacerla feliz. No, estamos reclamando que nos haga felices. ¿Ve? No yo hacerla feliz, sino ella que me haga feliz, que me sirva, que me cumpla, que esté dentro de estos estándares que yo tengo, porque así lo concibo dentro del matrimonio. ¿Y qué es? Echamos a perder la vida de la gente. Les amargamos la vida a la gente. Y yo le digo, no es la salvación la que está en juego, es la tristeza. Es un evangelio agrio, un evangelio muy sin forma. ¿Dónde está lo que Pablo estaba hablando? Dice que los hombres amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. No está. Usted no ve eso. No está, hermano. ¿Ve? ¿Usted dónde está lo que dice la mujer a sí mismo, sea como era Sara, que tomaba a su esposo como una cabeza? ¿Ve? Hay un momento en que usted ve una congoja dentro del matrimonio de Abraham, porque Abraham, dentro de la voluntad permisiva, al tener otra mujer y esta mujer tener una concepción, pues hacía sentir mal a Sara. Y Sara está diciendo, oye, tienes que correr a esta mujer. ¿Por qué? Bueno, pues porque está mal. Y el afecto dentro del corazón de Abraham es decir, no la voy a correr, porque también ella es mi esposa, también él es mi hijo, así que, pero entonces Dios aparece y dice, haz caso a tu mujer, sácala, porque es la única manera en que yo te voy a bendecir. Entonces, estas cosas, hermano, tenemos que conceptuarlas. Mire, nuestros jóvenes llegan y dicen, me gusta aquel, me gusta aquella, y entran en una descomposición mental. Cuando la Biblia está diciendo, véanlo, es solamente una aplicación a la congoja, a la tristeza. Todos fuimos parte de esto, hermano. Todos en un momento, en un desconocimiento y en una falta de espiritualidad, aplicamos nuestra tendencia a las cosas superficiales. Y entonces está diciendo de la doncella, ahora dice, estás libre de mujer, no procures casarte. Te dice, hermano, pero el don de continencia, allí está el punto, hermano, en el que tenemos que crecer. ¿Por qué Pablo decía esto? ¿Por qué Pablo decía? Porque estaba aplicando ya en el hombre, dice, estás libre de mujer, ya tenía que aplicar la experiencia del pasado. Ya tenía que decir, ¿qué matrimonio tuve en el pasado? ¿Quiero tener ese matrimonio ahora? No. ¿Por qué le voy a infelizar la vida a alguien? No, simplemente no. ¿Ve? Y entonces venían a la iglesia, hermano, pero venían en un estado acongojado. ¿Ve? Y cuando llegaban y se establecían dentro de los grupos de iglesia a los que estaba Pablo veía esta problemática en todos lados.
Está animándolos, está motivándolos. Dice, sufro dolores de parto, mis ojos tienen lágrimas por ustedes, tengo esto, llevo las cicatrices de la cruz de Cristo. Todo esto, hermano, estaba dentro de una motivación a que la gente entendiera los valores, la fuerza de lo que era el proyecto de Dios. Ahora, esto entró desde el huerto del Edén. Desde el huerto del Edén las cosas fueron así. A veces pienso que el evangelio no tiene mucha fuerza, hermano, contra las emociones, contra las imaginaciones, y pensamos que en un momento dado las cosas van a ser mejor, o si yo lo tomo, la tomo, va a cambiar porque yo soy muy espiritual y yo soy muy bueno y yo voy a hacer que las cosas sean diferentes. No es de esa manera. Si el Señor no hace la obra, ¿verdad? Dice, en vano trabajan los edificadores, ¿verdad? Entonces, si no traemos esto, y entonces dice, quisiera pues que estuvieseis sin congoja. Mire el amor al Señor que veía Pablo, que tenía Pablo, que sentía Pablo, que proyectaba Pablo hacia el Señor. Decía, es solo estando solo, solo estando solo. Porque el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. ¿Ve? Pero nuestra mente divaga, nuestra mente se distorsiona. ¿Ve? Vaya a cualquier hogar, toque cualquier puerta y dígale que si no han tenido problemas. Claro que los han tenido. ¿Ve? A veces más allá de la responsabilidad adecuada de una ética, porque cuántas discusiones se hacen frente de los hijos, cuántos gritos, cuántos golpes, cuántas difamaciones, todo lo que sea se aplica, y entonces todo eso viene destruyendo. Entonces, ¿qué hay? Está hablándole al hombre y a la mujer. Dice, asimismo la diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Le digo, y viene la insatisfacción. Muchas doncellas, la doncella, como dice aquí el apóstol Pablo, ella está pensando y dice, es que ya se casaron fulana y mangana y yo no me, y yo. Y entonces su campo espiritual está completamente, hermano, perdido de lo que verdaderamente a lo mejor Dios está demandando. Mire, en el apresuramiento de un matrimonio, ¿qué se comete? Tantos errores, hermano, tantos fracasos, hermano. Tanto dolor, ¿ve? ¿Cuántas de nuestras jóvenes buscaron casarse, aún viendo el ejemplo de la madre, que era un tormento, que era un infierno, que era una desgracia? Aún así buscaron casarse. ¿Por qué? ¿Estaba mal? No estaba mal, pero fue la falta de espiritualidad. Fue la falta de espiritualidad. Aún viendo la tristeza y el dolor del hogar en el que estaba, le digo, a veces nos duele, pero ¿dónde están? Por eso le digo, no están. Un día no solamente cometieron ese error, sino el peor error, haber dejado los caminos del Señor. ¿Ve? Haber dejado los caminos del Señor. Ahora, esto está llevándonos a esto. Entonces, dice, en estos consejos no es para tenderles un lazo. No es para ponerles una trampa.
No es para decir, a ver cómo reaccionan a esto. Pablo no está diciendo esto solamente en una manera superficial, en un deseo de él como persona, pero dice, esto lo digo para vuestro provecho. ¿Ve? Mire, cuando dice, tenemos que tener una tendencia a lo honesto y a lo decente. Y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. ¿Cuántas veces, hermano, venimos bajo un estado contristado, donde el servicio no tiene ningún sentido, donde culto tras culto no tiene ningún valor? ¿Por qué? Porque se vino en un estado contristado, con impedimento, dice, para que sin impedimentos acerquéis al Señor. Esto es cuando usted sabe que ya no tiene que mover nada. Dios lo llamó a una reflexión más profunda. Usted dice, ¿con quién a quién voy a tomar? ¿Ve? Espiritualmente hablando, ¿quién pudiera guiarme, dirigirme, asentarme en el Evangelio de una manera correcta? ¿Quién está lleno del Espíritu Santo? ¿Quién tiene los valores? ¿Quién tiene los principios? ¿Quién tiene el amor? ¿Quién tiene la perseverancia hacia Dios que me pueda guiar? ¿Dónde está? ¿Ve? No está. Y entonces esto conlleva una decepción, una tristeza, y usted viene a Dios triste, decepcionado, de una manera en la que muchas veces nada se recibe y nada se da. Entonces, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pasa ya de edad y que es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. ¿Ve? Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ya resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, hace bien. Ahora, no es una imposición, hermano. Pero si a través de un diálogo y a través de un ejemplo y a través de un campo fértil a lo espiritual se puede proyectar algo, ¿ve? Si usted pudiera hacer ver y decir, mira lo que tenemos a nuestro alrededor. ¿Quieres ir a engrosar las estadísticas de divorcio, de fracaso, de tristeza, de dolor? ¿Quieres eso? Yo no quiero eso para ti. ¿Ve? Yo no lo quiero. Ahora es difícil, sí, hermanos. Que nos hagan caso, es difícil. Pero Pablo está diciendo en la falta de espiritualidad de los jóvenes, entonces el padre tenía que tener una visión. ¿Ve? La madre tenía que tener una visión de decir, esto no está dentro de lo que debemos de llevar. Ahora estoy hablando de hogares donde está el Señor en primer lugar, pero el que está firme en su corazón, dice, entonces no hace mal si la da. Pero también la mujer casada está ligada por la ley al marido mientras éste vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Ahora, fíjense cómo está abarcando todos los ámbitos de la vida familiar, Pablo, ¿ve? Está hablando de detalles aún de intimidad
está hablando de detalles de lo que puede afectar aún en la relación familiar, de lo que es la intimidad. ¿Ve? Todo esto está para nosotros, hermano, cerrándonos esto, y aquí es donde yo quiero cerrar esta mañana este tema de la familia, de los problemas de la familia, y por eso estoy solamente haciendo un resumen. ¿Ve? Dice, mientras la ley se aplica a un matrimonio, bueno, es mientras los dos están vivos, pero si en un momento, ¿por qué, hermano? Porque había mucho divorcio, había muchos matrimonios dobles, ¿ve? Y por eso le digo, Pablo le está diciendo a Timoteo que el ministro, que el obispo sea esposo de una sola mujer. ¿Ve? ¿Por qué? Porque estaba en descomposición todo, hermano. Aún los ministros estaban predicando en una manera muy, muy superficial. No tenían un estándar ético dentro de los principios bíblicos. Y está diciendo, chécalos, mira, tienen que cuadrar en cada uno de estos requisitos. Que no sean dados al vino, que no sean ávaros, que sean hospedadores, que tengan estas características, porque de otra manera no nos van a servir dentro de lo que es el evangelio. ¿Ve? Y cuando Pablo está hablando aquí y está diciendo, si alguien muere y alguien se quiere casar, dice que se case con quien quiera, pero en el Señor, en el Señor. ¿Ve? Ahora es libre para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor, pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. ¿Ve? A su juicio, a su manera de ver, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. ¿Qué conlleva, hermano, todo esto? Por eso siento que muchos de nuestros fracasos, de nuestras insatisfacciones familiares, están planteadas, están desde el principio que comenzó una familia. Desde ahí vino el daño, desde ahí comenzó a crecer. La Biblia dice que para donde el árbol nace inclinado, para ese lado va a caer, ¿verdad? Entonces, si algo desde el principio nace con una cierta inclinación, va a perder, hermano, su estabilidad, y va a perder el sentido. El cristianismo, hermano, es una vida, no es una teología, no son conceptos mentales. El cristianismo es una vida que se refleja en frutos. Usted tiene que tener esos frutos. Si usted profesa el cristianismo, dice, usted tiene que andar como Él anduvo. ¿Ve? Ahora, si no están los frutos, no importa cuánto se profese, hermano. No importa cuánto se diga y cuánto se conozca. Los frutos tienen eso. Y eso era lo que tenía Pablo. Tenía una vida de frutos. ¿Ve? Fue escogido, fue traído bajo la formación de un carácter que iba a ayudar a las generaciones, hermano, por 2000 años. Las generaciones que vinieran iban a venir, hermano, formadas a través de un patrón que se llamaba el apóstol Pablo. Cuando el hermano Branham viene y dice, Dios tomó a el apóstol Pablo para hacer un patrón para los ministerios, para el ministro, para todos. ¿Ve? Entonces, todo esto está llevándonos a valores, a principios, hermano.
¿Dónde fallamos? En que no tenemos esa cerca en nuestros hogares espiritual, bíblica. Fíjese cómo se forman con el concepto iglesia, con el concepto reunión, con el concepto culto, con el concepto ir a la alabanza, ir a la predicación. ¿Ve? Pero eso no es lo que es bíblico. Para que usted se encuentre con Dios, bíblicamente dice, cuando tú entres en tu aposento en secreto, ¿ve? Ahí tu Padre te verá en secreto y te recompensará en público. ¿Ve? Y ese fue el concepto que implantamos en nuestros hijos. Vámonos. Y tienes que ir, y vamos a ir, y hay que estar, y esto. Pero de valores cristianos, muy poco. Muy poco de tomar la palabra como un fundamento de decir, esto es lo que nos va a ayudar. ¿A dónde estamos llevando a nuestra generación de hijos? A un fracaso. A un fracaso. ¿Ve? Usted dice, hermano, no porque usted quiera, no, sino porque le digo, ya traemos una cierta inclinación en el árbol. ¿Ve? Se perdieron los valores. Por eso cuando el hermano Branham ve a Billy Paul, ¿verdad? Que llega una noche en la madrugada con alcohol, de un juego de baraja, de estar en un tugurio de esos, le dice, ¿dónde estuviste? Dijo, tú sabes, papá. Dijo, sí, yo sé. ¿Quieres que te diga dónde estuviste? No. ¿Ve? Dijo, tú sabes, Billy, que no. Le decía, tú sabes, Pablo, no podemos estar juntos tú y yo así. ¿Ve? Tú sabes que esta casa me la regalaron los hermanos de Canadá y la dedicamos al Señor. Tú no vas a estar con esa vida así en este hogar. ¿Ve? Esos valores, hermano, esos principios no los ve usted. No están. No estamos dispuestos a aplicarlos, a proyectarlos. No están. Entonces, ¿a dónde llevamos todo esto? A la deriva. ¿A dónde va a desembocar esto? En dolor, en tristeza, ¿ve? En un atractivo físico, me gusta, le gusto, me gusta también, hermano, todo se hace y con el tiempo, hermano, viene el dolor, viene la tristeza, viene la decepción. ¿A dónde se lleva esto, hermano? Por la falta de espiritualidad. No nos sirve, hermanos. No somos buenos formadores. Yo creo que estos son los errores de las iglesias en el siglo XXI, dentro de los campos del mensaje, donde todo es muy superficial. Tenemos mucha teología del mensaje, sabemos mucho del mensaje, pero muy poco de la vida, muy poco de los resultados que estamos teniendo. ¿Ve? Tenemos mucha relación, como le digo, con gente que nuestros hijos ven, sus comportamientos, sus conductas, el desarrollo de sus vidas. ¿Y qué conlleva? Pues que deciden eso, ¿verdad? No hemos decidido apartarnos, no hemos decidido decir, bueno, esto no son valores. Aquel ancianito, cuando llegaron a tocarle la puerta y le dijeron, la fábrica de galletas nos permite tomar la foto de su hija para ponerla en estas galletas, dijo, sálgase de mi casa, váyase de mi casa. No voy a prestar a mi hija para que venga a dar una imagen que no es la de un hogar. Se perdieron esos valores.
tenemos el Instagram, tenemos el Face, tenemos esto, donde no es la cara, no es la cara. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Lo hemos permitido, lo hemos consolidado y hemos dicho, bueno, pues son jóvenes, pero se fueron los valores, se fueron los principios, se fueron los anhelos, ¿ve? Y entonces es una batalla que Pablo veía en su momento, que nosotros vemos en su momento, que está aquí, que marca las vidas, que genera mucho dolor, mucha tristeza. Yo quisiera, por ejemplo, que nuestros servidores, yo quisiera que nuestras hermanas que dan la escuela dominical tengan valores cristianos, tengan principios. ¿Qué les van a enseñar a los niños? ¿Qué les van a traer? Un ejemplo que ellos se saben de memoria, pero les van a estar transmitiendo su unción, ¿ve? Y entonces todo esto, por eso el apóstol Pablo, hermano, vigilaba en todo esto lo que estaba en las iglesias y que era producto de mucho dolor. Él decía, les quiero evitar la congoja, les quiero evitar los problemas. Los valores solamente vienen con el nuevo nacimiento, hermano. Padres sin nuevo nacimiento, es muy probable que generen hijos sin nuevo nacimiento, ¿verdad? Todo esto pues nos lleva, y me da gusto, le digo, haber leído esto del apóstol Pablo en estos servicios. Quizá nos volvamos a reunir cualquier tiempo otra vez, igual a las 9, con otro tema, con otro sentir de enseñanza hacia un punto específico. Yo hoy lo que quiero es que ustedes vean las problemáticas que a lo mejor muchos de ustedes tienen o van a tener, muchos de ustedes ya la llevan. Piensen de qué manera se compone, ¿ve? Piensen de qué manera podemos recomponer algo, ¿verdad? Si se puede. El salmista dijo, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios, ¿verdad? Entonces yo lo veo, le digo, no es aquí algo característico de nosotros, no. Yo esto lo veo en todos lados, en todos lados. Casi no voy a las iglesias, pero cuando llegué a ir era, hermano, una batalla tremenda. Y siempre me preguntaba, ¿qué pasa? Muchos ministros dejaron a sus esposas, se fueron con otras y se fueron al mundo, se divorciaron. Ministros que habían llevado a cabo presentaciones, bueno, un día después estaban en el mundo, un tiempo después. Entonces, ¿cómo Dios iba a respaldar esa oración hacia estas parejas? ¿Ve? Por eso el ministerio conlleva mucho desgaste, hermano. No es el simple hecho de decir, bueno, pues ahí se quedan, yo ya me voy. ¿Y qué de cada oración que se hizo? ¿Y qué de cada presentación que se dio? Hay un momento cuando, creo que es el profeta Zacarías, dice, no voy a oír las oraciones de tus sacerdotes. Entonces ya eso conlleva mucho, hermano. Por eso no es el mantenerse sin un testimonio, ¿ve? Lo tenemos que guardar. Ojalá que Dios nos ayude y que Dios nos dé sabiduría y nos dé entendimiento. Tenemos un resumen de lo que es el capítulo 7 de Primera de Corintios, las problemáticas familiares, y yo digo la problemática dentro de los hogares de la edad en la que estamos viviendo.
¿verdad? Creyentes o no creyentes. El diablo, como no tiene revelación, dice, ¿quién será hijo? No sabe quién es hijo, usted, yo, no, él dice, pero dice, por si me fuera a fallar, mejor les pego a todos, y allá los incrédulos están en problemas, los matrimonios del mensaje, las familias están en problemas, entonces traemos una problemática general a nivel mundial. El problema es muy grave, así que la Biblia dice, el que crea estar firme, solo cuide que no caiga, ¿verdad? Voy a dejar este lugar, hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde, y tenemos el comienzo de este servicio, y que Él tenga para nosotros gracia, misericordia, y por favor atienda a todo lo que la Escritura está haciendo un énfasis marcado